Muchas bendiciones a todos. Vamos a arrancar en esta mañana con nuestra charla. Como siempre, es un gusto el poder compartir con ustedes en este tiempo la palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Y estamos mirando desde la semana anterior, enfocándonos en Primera de Corintios capítulo 11 y específicamente a partir del versículo 23, una perspectiva importante que Cristo enseñó y que nosotros dentro de nuestro ambiente cristiano normalmente llamamos la Santa Cena. Y ciertamente la Santa Cena tiene una connotación espiritual muy importante y creo que de alguna manera tal vez nosotros al estudiarla, al repasarla, al digerirla, al asimilarla, vamos a poder recibir beneficios muy profundos de lo que el Señor quiso instaurar, que no fue simple y sencillamente el hecho de una simple recordación o alguna suerte de rito que generalmente a muchos de nosotros hemos constituido en nuestras congregaciones o en nuestras iglesias, sino que realmente tiene un poder sanador, un poder purificador. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario realmente tiene connotación para nosotros el día de hoy y puede ser utilizado justamente en los momentos más oscuros o más complicados o con mayores dificultades que muchas veces podemos pasar. No olvidemos que el Señor Jesucristo nos advirtió sobre algo importante. Él nos dijo que en el mundo hallaremos aflicción. Y esto es algo que al él mismo comentarlo, referirlo o advertirlo, ¿verdad? Lo hace porque parte de nuestra experiencia con Cristo y en Cristo efectivamente tiene que ver con momentos, situaciones y dificultades que en su momento vamos a tener que vivir. Es interesante ver cómo efectivamente en el Salmo 1 la Escritura nos habla de situaciones y de circunstancias distintas que las ovejas, ¿verdad? Vamos a tener que experimentar en nuestra relación con Dios y en nuestro caminar cristiano, con el fin básico de que seamos edificados en Cristo Jesús. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Ahí vemos nosotros un ambiente en el cual estamos siendo provistos permanente y continuamente por la mano poderosa del Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una experiencia que usted y yo en su momento tenemos que vivir. Y también nos dice que por campos de delicados pastos, ¿verdad? Nos pastoreará. Fíjate, ahí vemos otra experiencia en donde en su momento vamos a poder experimentar cómo el Señor nos lleva a verdes pastos, ¿verdad? En donde efectivamente vemos bendición tras bendición tras bendición de la mano de Dios. Y esto es algo que nos nutre y nos llena y nos muestra efectivamente, ¿verdad? La mano amigable, poderosa, protectora y de alguna manera proveedora de nuestro Padre Celestial. Nos dice que por aguas de reposo nos pastoreará. También el Señor efectivamente nos está mostrando ahí otro episodio, ¿verdad? Ese reposo interior que muchas veces nosotros recibimos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es parte de la experiencia que nosotros vivimos. Pero después viene otro versículo que dice, cuando pase por valle de sombra de muerte, que esa es la experiencia que muchos de nosotros ya no queremos vivir, pero sin embargo tiene que ver justamente con el mismo ámbito en donde va a haber o van a haber circunstancias en todos y en cada uno de nosotros, ¿verdad? Por medio de las cuales vamos efectivamente a tener que pasar también por valles de sombra de muerte. Es decir, dificultades, problemas, luchas, ¿verdad? Que de alguna manera van a pasarnos factura. También tenemos esta experiencia del valle de sombra de muerte, en donde en cambio, ahí vamos a ver que el Señor dice, ¿verdad? Que su vara y su callado nos
infundirán aliento. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Ahí es donde el Señor nos infunde aliento, nos fortalece y nos lleva a través de las dificultades, de los problemas y de las luchas para que efectivamente nosotros podamos salir de una manera clara y victoriosa. Pero sin embargo, así como el descanso, así como los verdes pastos, así como la provisión permanente y continua del Señor, también los momentos de dificultad, de lucha, ¿verdad? Esas circunstancias que de alguna manera a veces nos encontramos, no necesariamente porque hayamos hecho malas cosas, sino porque simple y sencillamente son parte de la vida, ¿verdad? Cristiana que tenemos que nosotros de alguna manera esperar, o son parte de la vida normal de cualquier ser humano, pero en el caso nuestro, como creyentes, ¿verdad? A veces inclusive son circunstancias un poco más complicadas porque sabemos que tenemos a Satanás, al mundo y a la carne en nuestra contra, pero Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, está efectivamente a nuestro favor. Ahora, lo maravilloso de estas circunstancias difíciles tiene que ver con el hecho de que el Señor Jesucristo dijo que en el mundo hallaríamos aflicción, pero nos dijo, pero descuiden porque yo he vencido al mundo. ¿Qué significa esto? Primero, que efectivamente Él se adelantó a venir al mundo a ti y a mí, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. El Señor se adelantó para venir en carne a este mundo y Él enfrentó, ¿verdad? Cada circunstancia, cada situación. Es decir, Él enfrentó a Satanás, al mundo y a la carne, ¿verdad? De una manera poderosa, al punto que Él llevó cautiva la cautividad, al punto que Él efectivamente se convirtió en la muerte de la muerte. La realidad de todo es que Cristo llevó a la cruz del Calvario nuestra muerte. Es decir, la muerte en el concepto bíblico que tiene que ver con que llevó a la cruz nuestros dolores, llevó a la cruz nuestras tristezas, llevó a la cruz nuestras calamidades, llevó a la cruz nuestros desazones, llevó a la cruz nuestras angustias, llevó a la cruz nuestras enfermedades y finalmente llevó a la cruz nuestra muerte, porque nosotros sabemos que Él es nuestra resurrección y por tanto, efectivamente, para nosotros la muerte ya no existe como tal. Simple y sencillamente la muerte del cuerpo no es más que para nosotros un cambio de cuerpo hacia ese nuevo cuerpo espiritual que efectivamente el Señor nos ha regalado. Así como Cristo resucitó, así también nosotros vamos a resucitar y para nosotros la muerte significa entonces el poder alcanzar por parte de nuestro Padre ese nuevo cuerpo, ese cuerpo espiritual, ¿verdad? Que efectivamente ahora nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Así que qué importante que es saber que, por ejemplo, en este libro de Primera de Corintios 11, la Santa Cena tiene que ver directamente con esta realidad. Es decir, el Señor lo que nos quiere mostrar son los efectos positivos, los efectos inmediatos, los efectos presentes para ti y para mí de lo que significa el sacrificio que efectivamente Él ofreció de sí mismo, por sí mismo, para nosotros, para el Padre, para que tú y yo hoy podamos recibir todos los beneficios de su vida maravillosa. Fíjate, nosotros recibimos una herencia de pecado y de muerte sin haber hecho nada por parte de Adán. Todos nosotros nacimos en nuestra carne y recibimos una herencia de pecado, de muerte, de desazón y de tristeza, ¿verdad? Por la obra que Adán hizo, por el pecado que Adán cometió. La Escritura nos muestra que por el pecado de Adán, por el pecado de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Así que la herencia triste que nos dejó Adán fue toda esta situación de muerte, de tristeza, de dificultades que nosotros vivimos en este mundo. Pero de la misma manera, Cristo efectivamente recibió toda esa herencia de mal en nuestro nombre. Esto es muy importante que lo entendamos. Este es el propósito de Cristo de haber venido en carne y de haber llevado efectivamente su propio cuerpo a la cruz del Calvario. Porque a nuestro Padre le plació por el amor que Él nos tiene a ti, a mí y a toda la humanidad,
que nuestro Señor Jesucristo, sin haber hecho ningún mal, vengan sobre él todos nuestros males, es decir, todo el mal que Adán cometió y que vino sobre nosotros, el Padre cargó sobre Jesucristo, sin que él efectivamente se lo merezca, sin que él haya tenido pecado, sin que él haya hecho nada para recibir todo ese mal, el Padre lo cargó sobre él. Mira, nosotros no hicimos nada para recibir ese mal o el mal de Adán y efectivamente nosotros lo recibimos simple y sencillamente por herencia. Pero sin embargo Dios tenía preparado a su amado Hijo Jesucristo para que Él reciba en su propio cuerpo de carne efectivamente todos nuestros males. ¿Para qué? Para que nosotros sin haber hecho bien, para que nosotros sin merecerlo en este tiempo recibamos contrariamente todos los bienes de Cristo. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor es justo, ¿verdad? Porque Él no podía permitir que nosotros simple y sencillamente recibamos una herencia de mal de parte de Adán, sino que Él tenía que mandar al segundo Adán para que cargue con todo ese mal que de alguna manera nosotros recibimos por herencia, Él sea el que lo pague por ti y por mí, y que ahora nosotros podamos recibir todos los bienes de Jesucristo, ya que Él vino y cumplió todas las leyes. Él cumplió toda justicia. Él fue el único hombre de carne y hueso como tú y yo sobre la tierra que agradó efectivamente al Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Qué maravilloso es ver cómo efectivamente Cristo, ¿verdad? Que vino en semejanza de carne de pecado, no con pecado. Él vino en semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Jesucristo jamás pecó. Por la mente de él nunca pasó un mal pensamiento. Por la mente de él nunca pasó una tentación, ¿verdad? Al punto de que él sea capaz de ceder. Porque no olvides que la Escritura nos dice que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Jesucristo no podía pecar, ¿verdad? Pero sin embargo, él se hizo hombre por ti y por mí para convertirse al ser un hombre sin pecado, santo, justo y bueno, el único ser sobre la tierra que efectivamente ha tenido esa condición, para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para convertirse en el único ser humano que podía ser capaz de cargar toda nuestra culpa. Entonces, en este libro que estamos mirando, habíamos visto la semana pasada sobre lo que él habla respecto del pan y todos los beneficios que efectivamente nosotros somos capaces de poder recibir. Entonces él arranca en el versículo 23 diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto está hablando el apóstol Pablo, efectivamente a los Corintios. No olvidemos que el apóstol Pablo no había sido uno de los primeros discípulos de Jesucristo, y estas palabras de la institución de la Cena del Señor fueron hechas por Cristo en los evangelios, mientras Pablo todavía no era efectivamente un apóstol. Pero sin embargo, el propio Señor Jesucristo le enseña a Pablo, ¿verdad? Esta institución, lo cual todavía valida más el hecho de que para Pablo, ¿verdad? Significaba esta enseñanza de parte de Jesucristo, ¿no es cierto? Una herramienta poderosa para efectivamente aquellos momentos de dificultad, aquellos momentos de lucha, porque el Señor efectivamente instituyó esta cena cuando Él estaba efectivamente en uno de los momentos más oscuros de su vida, en uno de los momentos de prueba más terribles de su vida, porque Él sabía que se venía ya efectivamente el sacrificio, ¿verdad? Y en esas circunstancias Él instituye esta Santa Cena, lo cual para ti y para mí nos muestra de que en los momentos oscuros, en los momentos de dificultad, en los momentos en donde efectivamente las circunstancias se nos ponen complicadas, en los momentos en que la aflicción efectivamente está de cara a nosotros, en los momentos en donde no tenemos ninguna capacidad por nosotros mismos para poder salir de los problemas o de las dificultades, ¿verdad? Ahí es donde efectivamente el recordar
lo que significa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En buen romance, el alimentarnos, el comer espiritualmente, ¿verdad? De la connotación que tiene esa obra de Cristo a nuestro favor, va a tener un impacto positivo en nuestro espíritu para que podamos efectivamente nosotros pasar estos momentos de dificultad, estos momentos de lucha y podamos efectivamente salir a buen puerto con el poder de nuestro Señor. Entonces aquí lo que el Señor nos está hablando es de comer, de alimentarnos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No olvidemos que efectivamente aquí lo que el Señor estaba demostrando es que el cuerpo de él iba a ser partido. Y el pan era un símbolo de lo que le iba a suceder y de lo que le iba a pasar. Pero por sobre todo el pan también era un símbolo del alimento, porque normalmente cuando se parte el pan es porque va a alimentar a muchos. Cuando nosotros partimos un pedazo de pan y comemos un bocado y damos otro pedazo a otro y a otro y a otro, pues ¿qué estamos haciendo? Básicamente estamos cogiendo una hogaza de pan, ¿verdad? La estamos, por decirlo así, cortando o sacrificando para que nos dé vida a todos aquellos que vamos a ser partícipes de esa comida espiritual. Y es por esto que es tan importante este hecho, porque nosotros efectivamente no hemos estado necesariamente practicando la Santa Cena como corresponde, pues aquí mismo no olvidemos que el contexto de esta enseñanza del apóstol Pablo tiene que ver con el hecho de que se había desfigurado la Santa Cena al punto en que los hermanos venían cada uno con su comida, ¿verdad? Para simple y sencillamente comer, es decir, habían convertido el lugar de reunión en un simple comedor en el cual venían a comer los que tenían la capacidad de poder traer algo de comida, los que no tenían la capacidad de traerla se morían del hambre, otros dice la escritura que inclusive se dedicaban a embriagarse y a beber, etcétera, lo cual implica que se había desvirtuado y se estaba tomando la cena del Señor indignamente. Y nosotros en este tiempo, hermanos, de alguna manera también hemos, de alguna manera, visto cómo se nos enseña, creo que de una manera errónea, el hecho de que cuando nosotros tenemos que ser partícipes de esta Santa Cena, tenemos que probarnos a nosotros mismos si no tenemos pecado. Y está lejos la Escritura de enseñar esa realidad. Aquí la Escritura lo que nos muestra básicamente es que nosotros tenemos que comer dignamente la cena del Señor. Y vamos a ver que este dignamente tiene que ver con el recordar, el hacer memoria de lo que Cristo hizo por ti, por mí, permanente y continuamente, porque en ese recordar, en ese hacer memoria, en ese meditar, ¿verdad?, de la obra de Cristo a nuestro favor, del por qué entregó su cuerpo, de por qué derramó su sangre, hay vida para ti y para mí. Eso es efectivamente lo que hay que recordar y lo que estamos intentando traer y refrescar, ¿verdad?, en estas dos charlas que tienen que ver con este tema. Entonces habíamos llegado hasta el punto en que efectivamente el Señor había partido el pan, ¿verdad? Ahora, ese pan, ese cuerpo, de acuerdo a Isaías 53, que ahí tú puedes ver cuál es la connotación de lo que efectivamente sucedió, ¿verdad? Isaías 53, 4, y sería bueno que se lean todo Isaías 53, porque ahí está la razón por la cual Cristo murió. Ahí es donde tú tienes que venir y discernir en Isaías 53, ¿verdad? Toda la obra que Cristo hizo a tu favor y comenzar realmente a cavilar en tu corazón si has podido discernir y si has podido recibir los beneficios de Isaías 53, ¿verdad? Allí nos dice, por ejemplo, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones y él fue molido por nuestros pecados. Si él ya pagó mi culpa, si él ya pagó mis rebeliones, si él ya pagó mis pecados, muchos de nosotros parece ser que no estamos creyendo esta realidad, porque cuando estamos en medio de la prueba, de la lucha o de la dificultad, ¿verdad? Nosotros seguimos todavía en una situación en la que
aparentemente tenemos que ver cómo por nuestro propio lado, por nuestra propia mano, somos capaces de poder solucionar las circunstancias o las situaciones en las cuales nos encontramos. Y olvidamos que ya Cristo efectivamente fue entregado por todo aquello. Fue entregado por nuestro pecado. Mira, si el pecado no hubiese entrado al mundo por Adán, es importante que lo tengamos claro, tú jamás hubieses tenido que sufrir. Tú jamás hubieses tenido que vivir escasez. Tú jamás hubieses tenido que vivir circunstancias difíciles con tus seres amados o tus seres queridos. Tú jamás hubieses tenido que morir. Tú jamás tuvieses tenido que experimentar enfermedades. Tú jamás hubieses conocido lo que es la tristeza. Tú jamás hubieses conocido lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, lo que es la angustia. Porque el pecado es el que trajo todo esto, efectivamente, a nuestra propia experiencia y a nuestra propia vida. No olvidemos que el Señor fue claro cuando habló con Adán y le dijo que si él comía del árbol del conocimiento, del bien y del mal, que no es más que una forma de la ley. El conocimiento del bien y del mal es una figura clara de la ley a la cual muchos de nosotros todavía queremos obedecer, cuando efectivamente vamos a ver ahora tenemos un nuevo pacto en el cual nos encontramos, que es el pacto de la gracia, en el cual vamos a recibir los beneficios de parte de nuestro Padre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el que provee, Él es el que bendice. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así sucesivamente muchos versos que determinan que efectivamente el Señor es poderoso, que Él se ha hecho cargo de nosotros, que Él se ha hecho cargo de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra santificación, y Él se ha hecho cargo de nuestra provisión, se ha hecho cargo de nuestra sanación. Así que el herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, tú todavía te sigues viendo rebelde ante los ojos de Dios. Si es que Cristo fue herido por mis rebeliones, entonces efectivamente delante de mi Padre yo he sido declarado justo. Delante de mi Padre yo he sido declarado sin mancha, pero no por mis actos, sino por los actos de Jesucristo. Así como tú fuiste constituido pecador por los actos, ¿verdad? Pecaminosos de Adán, de la misma manera tú eres constituido justo por los actos, por el acto de obediencia y de justicia de Cristo. Así que tú tienes que creer o en Adán o tienes que creer en Cristo. Tú tienes que creer más, ¿verdad?, en uno de los dos, porque lamentablemente nuestra carne tiene más credulidad o es más crédula respecto de la obra adámica que trajo muerte y que por supuesto ahora nos está afectando, que la obra de Cristo que nos trajo vida. Entonces, ¿cuál de los dos actos tuvo mayor connotación, verdad, en la humanidad? ¿La desobediencia de Adán o la obediencia de Cristo? ¿La injusticia de Adán o la justicia de Cristo? Pues la Escritura deja clarísimo, hermanos, que la justicia y que la obediencia de Cristo es mucho más grande, mucho más poderosa, ¿verdad?, que la desobediencia de Adán. Así que si yo efectivamente me aferro a la obediencia de Cristo y me aferro a la justicia de Cristo, porque su obediencia y es su justicia lo que cuenta, pues los beneficios de la obra que él hizo a mi favor van efectivamente a poder comenzar a hacerse efectivos en este tiempo para ti y para mí. Así que necesitamos nosotros recibir los beneficios de efectivamente ese pan que fue partido por todos y cada uno de nosotros. La Escritura en el libro de Hebreos dice que a nuestro Padre no le agradaron ofrendas, que no le agradaron sacrificios ni holocaustos. Esto tú tienes que tenerlo claro en tu cabeza. A Dios no le interesan tus ofrendas. A Dios no le interesan tus sacrificios o holocaustos. Pero el Señor mismo dice del mismo, pero te agradó darme un cuerpo para que yo venga en él a hacer tu voluntad.
Y la voluntad de Dios era que Cristo efectivamente tenga un cuerpo, su amado Hijo, en el cual iba Dios mismo a venir en él a este mundo, que Cristo tenga un cuerpo para que en ese cuerpo como el tuyo y el mío, Él efectivamente pelee por nosotros contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Pelee contra todas aquellas cosas que ahora de alguna manera te pueden tener esclavo. Debes saber que Cristo peleó contra cualquier especie de esclavitud. Cristo peleó contra cualquier enfermedad. Cristo peleó ya contra cualquier circunstancia en la cual tú te encuentres. Realmente Cristo ya te dio la victoria en esas circunstancias. Tú lo que tienes que hacer es, por medio de la fe, hacerte partícipe efectivamente de esta realidad. Entonces, si Cristo efectivamente ya pagó todo por ti y por mí, ahora lo que resta básicamente es que yo crea en su obra. Y esta es la gran lucha diaria, hermanos. Esta es la buena batalla de la fe. Es la buena batalla de la fe, en donde efectivamente por el mismo poder de Dios y específicamente en circunstancias en las cuales nosotros estamos pasando por momentos difíciles, tenemos que efectivamente, ¿no es cierto?, apoderarnos mucho más vehementemente de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Así que aquí el Señor nos está hablando del tomad y comed, tomad y comed. Este cuerpo por vosotros es partido. No fue partido por él. Nunca pienses en tu cabeza que pobrecito Cristo cómo sufrió. No, él sufrió por ti. Él efectivamente fue a la cruz por tus pecados. Así que no pobrecito Cristo cómo sufrió. Gracias Señor Jesucristo, porque si tú no hubieses hecho esa obra a mi favor, yo no tendría ninguna esperanza. De allí que efectivamente nosotros tenemos que comenzar a entender cada momento y cada día y repasar en nuestra mente, ¿verdad? Toda esta obra poderosa del Señor. Por nosotros fue partido. Y el Señor nos dice esto al final del versículo 24, hacer esto en memoria de mí. Fíjate, todo concluye en el hecho de que la cena que el Señor instituyó es que hagamos memoria de Él. No que estemos nosotros conscientes de que si hemos pecado o no hemos pecado, es decir, no que estemos conscientes de nuestra propia santidad, de nuestra propia justicia o de nuestro propio pecado. No, aquí es haced memoria de mí. Haced esto en memoria de quién. No en memoria de a ver si es que yo efectivamente soy santo, soy justo delante de Dios por mis propias obras. No, haced esto en memoria de mí. Es decir, hacer esto en memoria del por qué yo estoy siendo entregado. Yo estoy siendo entregado por tus pecados, yo estoy siendo entregado por tus maldades, yo estoy siendo entregado por tu injusticia. Entonces, si yo estoy siendo entregado y he pagado la deuda, ahora a ti te resta apropiarte de los beneficios, apropiarte de la bendición, apropiarte de la provisión, apropiarte de la sanidad. Para eso se necesita, hermano, tener fe. Y la fe de Cristo, no tu propia fe. Pero para que efectivamente esto funcione, y no olvidemos que la Escritura no nos dice que la fe viene por el creer. Muchos de nosotros creemos que la fe viene por el creer. Lo entendemos mal. La Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Peor cuando yo oigo dentro de mí mismo permanente y continuamente, ¿verdad?, la obra que Cristo hizo a mi favor. Peor cuando yo voy a ver el recibo en donde veo que efectivamente esa deuda que yo era incapaz de poder pagar ha sido pagada y ahí está el recibo y el recibido por el banco celestial que dice pagada la deuda, ya no hay deuda. Y el Señor dice, por ejemplo, ya no me acordaré más de tus pecados ni de tus transgresiones. Nosotros estamos recibiendo ese beneficio cuando Satanás viene y nos acusa y nos dice, no sirves para ser cristiano. No sirves para esta vida cristiana porque fíjate, pégate una pequeña chequeadita, ¿no es cierto? Y mira cómo está tu vida. Mira cómo sigues de alguna manera manejándote así, asado y cocinado. Entonces, claro, Satanás nos lleva otra vez a que miremos nuestra carne. O también muchos de nosotros cometemos el error de vernos a nosotros mismos como buenas personas.
como gente agradable, como gente justa. También Satanás nos lleva a eso porque nos permite vernos a nosotros mismos. Cuando una persona se ve santa y justa a sí misma por sus propios hechos, por su propia manera de pensar o de entender, hay poco tiempo que más adelante otra vez tendrás que ver efectivamente tus malos hábitos. Mira, la escritura nos dice algo importante. El apóstol Pablo en el capítulo 7, que cuando el pecado revivió, yo morí. Cuando el pecado revivió, yo morí. Y es increíble ver cómo muchos de nosotros, a veces de nuestras propias predicaciones y para nosotros mismos, hacemos revivir el pecado cuando el Señor ya lo crucificó en la cruz del Calvario. Isaías 53 nos muestra claramente que el pecado fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario. Y la escritura dice que cuando el pecado revivió, yo morí. Y muchas de nuestras predicaciones ahora generalmente a la gente es hacerle consciente de su pecado. Muchos de nosotros estamos pidiendo continuamente a las personas que vengan normalmente, ¿verdad? O que pasen enfrente o que levanten la mano si es que efectivamente han pecado y quieren arrepentirse de sus pecados. Y le hacemos a la gente consciente de sus pecados. Y la escritura dice que cuando el pecado revivió, yo morí. Así que si yo hago revivir lo que Cristo ya ejecutó y ya mató, lo que estoy haciendo es otra vez de alguna manera guiándome por el conocimiento del bien y del mal y mirando a mi pecado y no mirando a la obra que Cristo hizo a mi favor. Es por esto importante, hermanos, el que entendamos que esto que hacemos es en memoria de Cristo, no es en memoria de mí, no es en memoria de mi santidad, no es en memoria de mi justicia, no es en memoria de mi propia vida, sino que es en memoria de Cristo. Cada vez que te lleven a ti, ¿no es cierto?, a cualquiera, sea el pastor, sea el curita, sea el consejero, sea la propia escritura, sea yo que sé, el enemigo, a verte a ti, no es el Señor, porque el Señor quiere que veas a Cristo, porque Él es efectivamente tu molde. Cristo es tu horma, Cristo es tu nueva vida, Cristo es esa raíz de justicia que ahora efectivamente se está levantando dentro de tu corazón. Muy bien, hasta ahí habíamos llegado en el versículo 24, pero aquí lo que yo quiero efectivamente enfatizar es que todo habla de comer, ¿sí? Y en Juan 6:63, Cristo mismo hablando, en Juan 6:63, el contexto aquí en el libro de Juan, cuando ustedes vayan y lean el capítulo 6, se van a dar cuenta que mucha gente comenzó a seguir a Jesucristo después de haber hecho este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Mucha gente le comenzó a seguir. Y el Señor Jesucristo les dijo que le seguían no porque habían visto una señal, sino porque Él les había dado a comer pan y les había dado, ¿verdad?, a comer peces. Entonces le estaban siguiendo, dice, no por la comida que perece, ¿sí? Ellos le estaban siguiendo por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece, que se estaba refiriendo a él mismo. Y ahí fue que les dijo a ellos que si es que no comen su carne y su sangre, no podrían ser sus discípulos. Y claro, eso fue para ellos un golpe bajo, porque muchos se comenzaron a cuestionar y a decir, ¿cómo puede ser que Dios o Cristo, mejor dicho, nos esté pidiendo que comamos su carne y su sangre? Esto es algo aberrante, no tiene ningún sentido para nosotros. Y después el Señor aclara aquí en Juan 6:63 y les dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, la carne para nada aprovecha. Así que como ellos estaban pensando, ¿verdad?, en términos físicos, en que tenían que comer de la carne y beber de la sangre de Jesucristo, el Señor ya les aclara y les dice, la carne para nada aprovecha, es decir, la carne no sirve para nada, así que no estoy hablando de eso. Las palabras que yo les estoy hablando a ustedes son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Así que cuando el Señor está hablando del pan
¿verdad? Con sus manos o está llevando un pan en sus manos, no se está refiriendo a ese pan, sino se está refiriendo al pan de vida espiritual que es Él, que hay que comerlo permanentemente, hay que comer de los beneficios de ese pan, hay que comer de los beneficios de su sacrificio permanentemente, ¿verdad? Hay que beber de su sangre, es decir, hay que beber del nuevo pacto que es su sangre que vamos a ver el día de hoy. Necesitamos, hermanos, nosotros recordar permanente y continuamente esta realidad. Yo creo que, por ejemplo, nosotros sí deberíamos, así sea por este medio virtual, en su momento, retomar esta perspectiva, ¿verdad? Para que efectivamente nosotros, como hoy, estemos recordando, ¿verdad? La razón de la obra de Cristo, para que nosotros efectivamente no olvidemos las razones por las cuales Él murió, estemos haciendo memoria de lo que Cristo hizo por mí y por ti, que eso vuelva otra vez a convertirse en vida en mi espíritu y esa vida comience efectivamente a decantarse a mi alma y a mi cuerpo. Hermanos, el punto central de las 3 comidas diarias que generalmente nosotros tenemos todos los días para nuestro cuerpo, ¿cuál es? El que nuestro cuerpo tenga una fuente de vida diaria y de energía para poder vivir. Por eso es que tú y yo comemos todos los días. ¿Qué pasa cuando dejas de comer un día? Te sientes de alguna manera débil. ¿Qué pasa cuando dejas de comer 2, 3, 4, 5 o más? Evidentemente la debilidad comienza a hacerse absoluta. En el tema espiritual es exactamente lo mismo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el Señor, cuando está hablando de que comamos la Santa Cena, de que bebamos la sangre, se está refiriendo al hecho de que tenemos específicamente, ¿no es cierto?, esto en una pastilla, porque la escritura es amplia y grande, pero esta pastilla central de la obra que Cristo hizo a mi favor y al tuyo, ¿verdad? Que Cristo realmente asumió esta obra preciosa de redención, tiene que ser repasada. Podemos caer en el grave error, hermanos, de que ya esto lo conocemos. Ya esto lo conocemos y como ya lo conocemos, pues ya se vuelve simple y sencillamente una suerte de un cliché, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el discernir, el recordar efectivamente, y el hacer esto en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo, nos va a traer vida y específicamente más en aquellos momentos en los cuales de alguna manera, como Cristo, estemos pasando por circunstancias difíciles. Versículo 25 dice, asimismo, versículo 25 de Primera de Corintios 11, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjate, ya había hablado de su cuerpo, es decir, su cuerpo fue entregado por nuestros pecados. Ahora está hablando de su sangre. Su sangre ha sido derramada, ¿verdad? Como la firma, como la garantía, ¿verdad? Del acuerdo entre el Padre y nosotros. Esto es maravilloso porque su sangre firma el nuevo pacto entre Dios y nosotros, del cual Cristo es garante, del cual Cristo es autor y es garante para que efectivamente ahora el pacto entre Dios y nosotros no esté fundamentado en nosotros, sino en Cristo. Este es el trabajo maravilloso de Dios a mi favor y al tuyo. Es decir, en este nuevo pacto, ¿no es cierto? Que aquí habla el Señor, esta copa es el nuevo pacto. Fíjate en tu cabeza, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Ok? Entonces, ese nuevo pacto ya venía siendo profetizado efectivamente en las escrituras. Y tenemos nosotros, por ejemplo, en Jeremías 31, versículos 31 al 34, ya una profecía respecto de lo que nuestro Padre maravilloso iba a hacer. Y aquí dice lo siguiente, dice,
he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Fíjate, he aquí vienen nuevos días o vienen días en la casa de Jehová, con los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con los cuales haré nuevo pacto. ¿De qué se trata este nuevo pacto? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cuál fue ese pacto? Ese primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, cuando efectivamente sacó al pueblo de Egipto. Ese primer pacto fue en el monte Sinaí. Ese primer pacto fue, ¿verdad? Cuando el Señor dio, ¿no es cierto?, los mandamientos escritos en una tabla de piedra, escritos en unas piedras como tablas, con su dedo, y ahí tenemos los 10 mandamientos que Dios dio. Ese es el primer pacto. ¿De qué se trataba este primer pacto? Pues muy sencillo. Este primer pacto se trataba de que el Señor prometía al pueblo de Israel que si ellos cumplían, ¿verdad?, a rajatabla todos los mandamientos que Dios, los 10 mandamientos que Dios había efectivamente dado, que si ellos cumplían, sobre ellos vendrían bendiciones hasta que sobreabunden. Ese era el nuevo pacto. Pero también ese pacto incluía que si ellos no cumplían, no se mantenían en el pacto, iban a venir sobre ellos maldiciones. Así que ese pacto, mejor dicho, ese pacto antiguo, que aquí la escritura dice, voy a hacer con ustedes un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, hablando efectivamente de los israelitas. No, ya no es como ese pacto. Ese pacto estaba basado en tus capacidades para poder obedecer a Dios. Ese pacto estaba basado, ¿verdad?, en tus propios méritos para poder efectivamente agradar a Dios con tus ofrendas, con tus sacrificios, con tu manera de caminar, con tus promesas. Pero ese pacto tenía que ver directamente con el hecho de que tú cumplas lo que Dios demandaba de ti. Ahora, a eso es lo que nosotros llamamos la ley. Mira, el grave problema de la ley, que la ley dice de sí misma que es santa, justa y buena, pero hay un problema con la ley. Y el problema con la ley es que la ley te demanda hacer todo esto, pero no te ayuda ni un centímetro para que tú seas capaz de poder efectivamente cumplir lo que ella te demanda. Ese es el problema con la ley. La ley simplemente, digamos que es como un esposo para nosotros, ¿no es cierto? Pero es como un esposo santo, justo y bueno, pero que no tolera bajo ninguna circunstancia que su esposa cometa un error. Más o menos así viene a ser la ley. ¿Qué implica aquello? Que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena, pero el momento en que yo, que soy su esposa, cometo un error, inmediatamente me viene el castigo, me viene la maldición y me vienen las consecuencias de mi error. Es decir, es imposible que nosotros nos podamos mantener en las demandas de la ley. Ahora, ese era el primer pacto. Ese primer pacto estaba basado en las capacidades, en los méritos, en la justicia y en el cumplimiento del primer hombre. Ahora, muchos de nosotros todavía estamos bajo ese primer pacto, ¿eh? Muchos de nosotros hoy todavía en nuestras propias iglesias y aún nosotros mismos de nuestro propio corazón, todavía estamos intentando agradar a Dios con nuestras propias capacidades y con nuestros propios méritos. Pero mira, aquí la escritura deja clarísimo en el versículo 32 de este libro de Jeremías, capítulo 31, dice, haré un pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, de acuerdo con la ley, un marido implacable, ¿verdad? Porque
efectivamente se tenía que cumplir la ley, y si no se cumplía la ley, inmediatamente venía el castigo, ¿verdad? Que de alguna manera era... Entonces, bajo esa figura nadie podía cumplir la ley, obviamente. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el hombre es carnal, dado a la carne, y que la ley es espiritual. Entonces, claro, la ley que es espiritual y el hombre que es carnal no están en el mismo ámbito. Y el hombre está como carne inclinado hacia el mal, ¿no es cierto? Y es peor, cuando el hombre quiere hacer el bien, termina haciendo justamente el mal que no quiero hacer. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 7 de Romanos, cuando el propio apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, claro, contrariamente a lo que nosotros podríamos comprender por nuestra lógica humana, es que cuando yo me dispongo a hacer el bien, entonces debería conseguirlo. Pero realmente cuando yo me dispongo a hacer el bien y me dispongo a agradar a Dios en mi propia carne y con mis propias fuerzas y por mis propios méritos, yo activo el mal. Y el mal lo que hace es demostrarme que yo soy incapaz de poder agradar a Dios por mí mismo. Pero todo esto, ¿para qué? Para que me vuelva a Cristo y ya me deje de ver a mí mismo. Y ya deje de intentar el querer agradar a Dios por mi propia mano. Entonces, es importante el que nosotros veamos este nuevo pacto. Fíjate lo que dice el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, es decir, contigo y conmigo. Porque la Escritura nos dice que tú y yo somos el verdadero Israel espiritual hoy, si hemos aceptado y recibido a Cristo. Si nosotros tenemos la simiente de Cristo, esa fue la promesa que Dios hizo a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, la Escritura dice que es Cristo. Entonces, cuando tú creíste en Cristo, Dios tenía predestinado para ti como persona de este país, te tenía predestinado para que te beneficies de la promesa que Dios le hizo a Abraham hace 4,000 años atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Tomando en cuenta que Cristo venía después de Abraham, pues más o menos 2,000 años después, y ahora 2,000 años después todavía de nosotros. Y efectivamente, hoy la promesa que Dios hizo a Abraham nos alcance a nosotros por Cristo Jesús en este tiempo, por haber creído en Cristo por medio de la fe, lo cual evidentemente es maravilloso. Así dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Fíjate qué maravilloso. Este ya no es un pacto en donde efectivamente el dedo de Dios está escribiendo en piedra. Ya no está escribiendo en piedra. Aquí ahora el dedo de Dios está escribiendo en el corazón de carne, en un corazón nuevo, en un corazón santo, en un corazón justo, en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Aquí dice, daré mi ley en su mente, primero en su mente, y la escribiré en su corazón. Esto también me habla de algo importante, hermanos, en esta mañana. Que es tan importante el que efectivamente nuestra mente esté ocupada en las cosas del Espíritu. Porque por la mente comienza a entrar esta palabra de vida y después termina siendo escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pero si nosotros nuestra mente normalmente la tenemos ocupada en las redes sociales, en el TikTok, en las películas, en todas estas cosas, y en libros que no tienen nada que ver con las cosas del Señor, si nosotros nuestra mente la tenemos ocupada, ¿ok? En esas cosas, es imposible que efectivamente algún momento las leyes de nuestro Señor sean escritas en nuestro corazón, porque con la mente, ¿verdad? O en la mente ingresan primero estas palabras. Por eso es que el libro de Romanos 8 nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Cuando nosotros pensamos en las cosas de la carne, nos ocupamos en las cosas de la carne. Cuando nosotros pensamos en las cosas del espíritu, nos ocupamos en las cosas del espíritu. Esa es la realidad. Así que ya es una decisión tuya en este sentido. Fíjate, el Señor primero lo que hace es
Dice, las escribiré, daré mi ley primero en su mente. Primero Él nos da la ley en la mente. Ok, la tenemos en la mente, pero en la mente no discernimos todavía todo lo que el Señor nos quiere decir. Pero cuando ya está en la mente y nosotros comenzamos a meditar, comienza a caer el extracto de vida a nuestro corazón y en nuestro corazón se comienza a quedar efectivamente la revelación de esa palabra de vida. Una vez que nosotros recibimos esa revelación de la palabra de vida en esta mente espiritual que es la mente de Cristo en nosotros, ¿verdad? Obviamente después comenzamos a comprender también en nuestra mente natural estas cosas que el Señor ha hecho por ti y por mí. Ahora, esta ley maravillosa tiene que ver con una persona. Esta no es una ley como la ley que fue dada simple y sencillamente indicando los mandamientos. Ahora el autor de los mandamientos vino hecho carne. El que era capaz de poder cumplir la ley vino hecho carne, que es Cristo. El único que ha podido cumplir la ley es Cristo hecho carne. El único que vino a cumplir los 10 mandamientos, el único que vino a ser justo delante de Dios es Cristo hecho carne. Y Él es la ley, ¿verdad? Que efectivamente viene a nosotros cuando aceptamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley que opera en Cristo Jesús, ¿verdad? Que es una ley de vida, nos libra de la ley de la muerte. Ahora hay dos leyes que efectivamente nosotros podemos permitir que actúen en nuestra propia experiencia. La ley de vida, efectivamente permitiendo que Cristo esté continuamente en nuestra mente y en nuestro espíritu, y Él es el que va a hacer la obra. Algún día lo dijimos aquí, en nuestra relación con Cristo nosotros somos el agente pasivo, nosotros somos los que recibimos los beneficios, ¿verdad? En la ley, ¿verdad? En este nuevo pacto, en esta nueva relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el agente activo, Él es el que hace las cosas, Él es el que bendice, Él es el que se mueve. La Escritura dice que el mayor es el que bendice al menor. Y nosotros hemos malinterpretado esto y nosotros somos los que le queremos servir a Dios, nosotros somos los que le queremos bendecir a Dios, nosotros somos los que le queremos dar buenas dádivas a Dios, en lugar de entender, como dice la Escritura, que el mayor es el que bendice al menor. Y la pregunta es, entre Dios y yo, ¿quién es el mayor y quién es el menor? Él es el mayor, Él es el agente activo de la relación. Por tanto, yo lo que hago es recibir por medio de la palabra de Dios, primero en mi mente y después en mi corazón, ¿verdad? Los beneficios de la operación poderosa de esta ley de vida que opera en mí, si es que yo permito que Cristo viva en mí. Tú no tienes que encargarte de la operación de esta ley, porque no te corresponde a ti, le corresponde a Cristo. Tú tienes que encargarte de poner tu mente en Cristo. Tú tienes que encargarte de poner tu mente en Cristo. Tú tienes que encargarte de tener memoria de Él, que es lo que estamos mirando. Porque Cristo es tu todo. Cristo es el que pagó tus pecados, Cristo es el que te salvó y Cristo finalmente es el que te ha dado vida. Entonces, este nuevo pacto, dice la Escritura, en el versículo 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, escucha bien, beneficio para ti, actual. Esto el Señor ya lo dijo hace miles de años, porque perdonaré la maldad de ellos. El Señor ya perdonó en Cristo Jesús nuestra maldad y no me acordaré más de su pecado.
y no me acordaré más de su pecado. Pues el Señor miente si es que efectivamente se está acordando de nuestro pecado. Y la pregunta es, si el Señor dice que no se acordará más de mi pecado porque Él perdonó la maldad mía, ¿pero por qué perdonó? Por la sangre preciosa de Cristo. Perdió por él me perdonó por la obra preciosa de Jesucristo a mi favor. Entonces la pregunta es, si Él no se acuerda de mis pecados, ¿por qué yo sí me acuerdo de mis pecados? En la medida en que tú eres consciente de tus pecados, vas a pecar más. Pero en la medida en que tú eres consciente que Cristo perdonó tus pecados, y esto es parte de la fe, créele a lo que Él dice y no a lo que tu cordura o la gente que está alrededor tuyo te sugiere. ¿A quién le creo yo? Al Padre. Otra vez, fíjate lo que dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más, no me acordaré más, no me acordaré más de su pecado. ¿Y sabes por qué no se acuerda más? Porque la sangre de Cristo fue lo suficientemente valiosa para pagar todos tus pecados. Si el Señor se acordase de tus pecados, te estaría diciendo que la sangre de Cristo no fue lo suficientemente valiosa como para poder pagar los tuyos. Ah, no tienes fe en Dios. Fíjate que nosotros inclusive afrentamos a Dios cuando nosotros somos más conscientes de nuestros pecados que del perdón y de la gracia de Dios a nuestro favor. Cuando nosotros somos conscientes de nuestros pecados, afrentamos a Dios, porque le estamos diciendo a Dios que la sangre de Él no era capaz de poder perdonar mis pecados, no era capaz de poder limpiar mis pecados, porque la sangre de Él no es lo suficientemente valiosa y el sacrificio de Cristo no era lo suficientemente valioso como para perdonar los pecados. Y además le estoy diciendo que más poderosa fue la obra de Adán, porque por la obra de Adán yo he sido constituido pecador, pero la obra de Cristo, la obra de su amado Hijo, no fue tan poderosa. ¿Qué afrenta para nuestro Padre? ¿Qué afrenta para Cristo? ¿Qué afrenta para el valor de la obra poderosa de Cristo de haber venido en tu nombre y en el mío efectivamente a cumplir la ley? Y lo hizo. Pero nosotros tenemos más fe en la obra de Adán. ¿Y cuando tú tienes más fe en la obra de Adán? Cuando tú te estás acordando más de tus pecados que de la obra que el Señor hizo a tu favor y de pronunciar junto con Él cuando Él dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso nos dice la Escritura. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el Padre y eso tiene que calar desde mi mente, si no lo entiendo todavía bien, pero por aquí entra lo que vimos. Esto tengo que comenzar a repasar. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús para que comience a escribirse en las tablas de mi corazón. Y cuando se comienza a escribir en las tablas de mi corazón, yo comienzo a ganar la batalla al enemigo, a Satanás y al mundo, porque yo estoy haciendo honor a mi Padre. Así que esto es maravilloso. Vuelvo y repito, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pues esto tiene que ver con el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Ahora, como hemos dicho, el primer pacto, el cual el Señor ya lo desechó porque el hombre no fue capaz de mantenerse en él, estaba basado en mis propias capacidades y mis propios méritos para cumplir la ley de Dios. Imposible. Pero el nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto ya no está basado en mis méritos, sino en los méritos de su amado Hijo Jesucristo. El nuevo pacto está basado en la obra que Él hizo. Cuando el Padre me ve a mí, ve la obra que Cristo hizo a mi favor. El nuevo pacto está basada en la obra preciosa y maravillosa de Cristo a mi favor. Está basado en los méritos de Cristo. Está basado en el valor de la sangre de Cristo. Está basado en todo lo que Cristo es para el Padre. Así que tal vez lo que a ti y a mí nos falta es que todavía tenemos que esperar revelación de parte de Dios del valor que Cristo tiene para el Padre, del valor que la sangre de Cristo tiene para el Padre.
del valor que la obra de Cristo tiene para el Padre. Porque el valor que Cristo tiene para el Padre es la garantía del nuevo pacto. Así que la nueva dispensación, el nuevo pacto ya no está basado en mis méritos, no está basado en mi obediencia, no está basado en mi justicia, sino que está basado en los méritos, está basado en la obediencia y está basado en el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, este es el nuevo pacto. ¿En dónde? En mi sangre. Fíjate, Él firma con sangre el pacto entre el Padre y el Hijo, que dice que nosotros, por la obra de Él y por el amor que Él siempre nos ha tenido, nos ha dispensado su gracia mandándonos a su Hijo para que Él pueda redimir a toda la humanidad. Qué regalo tan precioso y maravilloso tenemos. Esto, hermano, para todos los que estamos aquí, tiene que convertirse cada día más en una realidad latente. Todavía con estas palabras tocamos un poco la superficie de lo que nuestro Padre es. Tocamos la superficie de lo que nuestro Padre es. Pero en la medida en que nosotros estamos permanente y continuamente discerniendo, estamos meditando, estamos haciendo memoria de Cristo. Fíjate que por esto es tan importante esta palabra que tenemos ahora, porque esto lo que nos va a traer es vida permanente y continua y nos va a librar de las garras del enemigo, de Satanás y del mundo. ¿Ok? Así que, mira lo que dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escucha bien, la sangre de Jesucristo nos da absoluta libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Ahora tú y yo, por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo cada vez que queramos. Ahora ese lugar santísimo está en nuestro propio espíritu. Ahí tenemos nosotros una agencia permanente y continua del cielo. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y también dijo, el reino de los cielos está en vosotros. Así que tú tienes todos los días la posibilidad, no por tus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, de entrar confiadamente al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Tú ahora tienes que venir delante del Padre y decirle, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo vengo por la sangre preciosa que Él derramó y por lo que la sangre significa para ti y por lo que la sangre y la obra de Cristo significa para ti a mi favor. Señor, vengo en nombre de esa sangre y de ese sacrificio, en el nombre de Cristo, a demandar esto y esto delante de ti. Eso te califica delante de Dios, porque tú ante los ojos de Dios ya eres justo. Has cumplido el propósito por Cristo nuestro Señor y Salvador. Y por eso dice aquí la Escritura maravillosamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, nos abrió efectivamente el camino para que nosotros podamos, por la propia sangre de Jesucristo, entrar hacia nuestro Padre precioso y maravilloso. ¿Verdad? Así que esto es maravilloso. Mírate lo que dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo tiene la capacidad de poder limpiar nuestras conciencias de pecado, poder limpiar nuestras conciencias de obras muertas, limpiar nuestras conciencias de condenación, limpiar nuestras conciencias de temor y de miedo. El Espíritu de Dios y la sangre de Cristo tienen ese poder. En la medida en que tú conozcas el valor de la sangre de Cristo, ciertamente el enemigo ya no tendrá capacidad para poder molestarte a ti. ¿Por qué?
porque el sacrificio de Cristo será suficiente para el perdón de todos tus pecados. Y la culpa y el temor y el miedo se disiparán y se irán de tu propia vida por los méritos de Cristo y por el valor que la sangre tiene para el Padre. La sangre fue derramada para que tú seas limpio, para que tú seas calificado ante los ojos de Dios y para que nadie absolutamente se atreva a acusarte delante de Él. Fíjate lo que dice aquí Hebreos 13:20 para terminar. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, hablando del pacto. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a Jesucristo. Esta sangre es una sangre de un pacto eterno. Nunca más va a terminar. Esta sangre de Cristo nos garantiza a ti y a mí que seremos salvos por la eternidad, que tenemos acceso el día de hoy confiadamente al trono de la gracia, que por los méritos de esa sangre hoy nosotros podemos ser beneficiarios de las bendiciones de Cristo, que el recordar el cuerpo y la sangre de Jesucristo es el comer permanente y continuo que tú y yo necesitamos para alimentar nuestro espíritu. Y que en la medida en que nosotros nos estemos alimentando de este cuerpo y de esta sangre, máxime si estamos pasando por luchas o dificultades, verás la mano poderosa de nuestro Dios a nuestro favor. Y solamente acordarte de que en esta cena del Señor, para comerla dignamente, tenemos que entender que hacemos memoria de Cristo. Fíjate lo que dice aquí al final, el mismo Señor. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria, otra vez, en memoria de mí. No en memoria de ti, sino en memoria de lo que la sangre significa para haberte limpiado tus pecados, no a recordar si tienes pecados. Y así, maravilloso el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar la muerte del Señor significa anunciar la muerte de mis problemas, anunciar la muerte de mis dificultades, anunciar la muerte de mis calamidades, anunciar la muerte de mis tristezas, anunciar la muerte de mis luchas, anunciar la muerte de mi muerte, porque Cristo es el que constituye todo eso para ti y para mí. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.